Si estás preparando tu viaje a Estambul y buscas algo diferente más allá de las mezquitas, bazares y barrios históricos, el Museo Rahmi Koç te sorprenderá desde que cruza sus puertas. Situado a orillas del Cuerno de Oro, es uno de los museos que más nos ha impresionado en Estambul. Ocupa antiguas instalaciones industriales restauradas y forma parte de la colección privada de Rahmi Koç, uno de los empresarios más importantes del país. Aquí no solo ves máquinas, vehículos y su historia, aquí entiendes cómo la innovación y la ingeniería cambiaron el mundo y también la vida en Estambul. Es un auténtico viaje en el tiempo, coches clásicos, motocicletas históricas, trenes, aviones, maquinaria industrial y piezas únicas que cuentan cómo ha evolucionado el transporte a lo largo de más de un siglo. Estamos aquí. Si va para allá, cambiamos de posición. A nosotros nos gustó muchísimo la colección de automóviles antiguos, auténticas joyas perfectamente conservadas que parecen sacadas de una película. Igualmente espectacular es la zona de los trenes reales, donde puedes ver locomotoras imponentes de cerca. Entre ellas destaca un vagón del tren imperial que perteneció al sultán otomano Abdülaziz, una auténtica joya histórica utilizada en sus viajes oficiales por Europa en el siglo XIX. Y no podemos olvidar las maquetas de trenes, increíblemente detalladas y llenas de vida, capaces de transportarte directamente a otra época. Una de las zonas más impactantes es la dedicada a la aviación. Aquí puedes ver aeronaves originales que marcaron la historia, así como motores que muestran la evolución de la tecnología aérea. Entre ellas destaca especialmente la presencia de los restos de un avión derribado durante la Segunda Guerra Mundial y perfectamente conservados. Una auténtica reliquia histórica rescatada de las profundidades del océano. Y siguiendo con periodos históricos, en la exposición de vehículos antiguos también se puede ver el coche utilizado por Atatürk durante la Primera Guerra Mundial. También destaca el área marítima, con embarcaciones reales, algunas de ellas en el agua, maquetas y motores navales que reflejan la estrecha relación entre Estambul, el mar y el comercio. Amarrado en el muelle del museo, puedes visitar el histórico ferry Fenerbahçe, una embarcación de pasajeros de 1912. Además, si visitas el museo entre mayo y octubre, puedes navegar por el Cuerno de Oro en un barco pequeño tradicional del Mar Negro. Tienes más información en la descripción. También sorprende un coche anfibio, Amficar, de los años 60, un vehículo único que puede circular tanto por tierra como sobre el agua. Todo ello se completa con espacios dedicados a la vida cotidiana, donde descubrirás cómo era la tecnología doméstica de hace décadas. Lo mejor es que no es un museo para mirar y ya está. Es un lugar pensado para disfrutarlo, con zonas interactivas, espacios educativos para niños y áreas donde tocar, experimentar y aprender mientras te diviertes. Por eso es ideal para familias, amantes de la historia, viajeros curiosos y apasionados de la tecnología. Recorrer el Museo Rahmi Koç es vivir una experiencia completa: cultura, historia, entretenimiento y un entorno espectacular junto al Cuerno de Oro. Sin duda, uno de los museos imprescindibles de Estambul. Si estás pensando visitarlo, te dejamos toda la información sobre horarios, precios y cómo llegar en la descripción del vídeo. Y si quieres seguir descubriendo lugares y costumbres increíbles, dale al like, comparte el vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima aventura.